Vamos a otro tema el día de hoy. Bueno, varios altos funcionarios han declarado positivos al COVID, ¿no? La verdad es que ya llegó la cuarta ola. Por ejemplo, Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, hace unas horas, quiero informar que he dado positivo a la prueba del COVID. Señala que mi estado de salud es estable y me encuentro con deseo de pronto estar recuperada. Hace unos minutos, Sergio Gutiérrez, precisamente el presidente de la Cámara, también él dijo lo mismo. Anoche empezamos a sentir algunas molestias de resfriado leve, Diana y yo, supongo que su esposa. Nos hicimos la prueba y salí positivo. Hasta el momento nos sentimos bien. Y bueno, vale la pena hablar de que hoy también regresaron los chamacos a la escuela y también regresó Mauricio el alarmismo desmedido, ¿no? De que cómo rayos van a mandar a la escuela si todos se van a contagiar y se van a morir. López Obrador también confirmó este aumento de casos del COVID, a pesar de que es un lunes, mañana se va a confirmar más, que efectivamente hay más casos, pero es mucho más leve. No han aumentado las hospitalizaciones y muchos menos la muerte. Vamos a escuchar a López Obrador. De que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. O sea, es una síntesis, un resumen. Sí. Pensamos de que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. En Estados Unidos está incluso sosteniendo que son 5 días de reposo. Y los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo. Hoy nos presentaron la situación hospitalaria. ¿Por qué no pone solo esa de cuántos hospitalizados hay? Mire, esto es de ayer. %. No cambió. Sí hay más contagios, ¿eh? Y eso, pues, muy similar a lo que pasa en México y en el mundo. Sí, pues poco a poco se va conociendo, ¿no? La manera en la que se comporta Omicron. Muchos han catalogado que esta es hasta una pandemia distinta a la pandemia con la que iniciamos hace un par de años por las características del virus o de esta variante. Entonces, pues aquí lo que hay que pues mantener lo que hasta el momento hemos todos aprendido, ¿no? La sana distancia dentro de lo posible, el cubrebocas, pues obviamente la vacunación, que es muy importante. Y pues así como se tomó precaución desde un inicio, cuando todavía era tan desconocido todo esto, pues mantenerla, ¿no? Hasta que ya las autoridades pues finalmente vayan liberando todas estas acciones, ¿no? Las vayan relajando. Pero bueno, de lo que tenemos en el caso de Sudáfrica, que es el país más adelantado con esta variante, pues subió de manera muy importante. De ahí un par de semanas bajó con la misma velocidad casi, o sea, de manera también muy importante el nivel de contagios. Así que parece ser que las olas, los picos, pues no serán tan largos, tan tardados. Aquí la pregunta nada más es ver hasta dónde vamos a llegar.
Porque bueno, lo que sí también se ha identificado en otros países es que el punto máximo pues es más alto, es más grande el nivel de contagios que en las previas olas, pues lo que se anticipa con esta variante que pues se dicen es más contagiosa, pero que sí, efectivamente lo que ha trascendido hasta el momento es que no genera tantas hospitalizaciones. De entrada, Mauricio, es que esta variante del Omicron, hay un muy buen hilo, fíjate, que la saca, no sé qué, una cuenta, pero está muy interesante, mira. Y ojo, es un hilo que lo escribieron en agosto de 2021, antes del Omicron, ¿no? Alarma, nueva variante del COVID más contagiosa. Y así es como juegan con el miedo de la mente. Pero mira, se está jugando como siempre con el miedo de la gente. Ya sea porque deja dinero o algunos u otros intereses también asociados al dinero. En este caso, la boga ahora son las dichosas mutaciones del SARS-CoV-2 y en consecuencia variantes. En la búsqueda frenética por engañar. En el frenesí por manipular se denota la ignorancia de expertos y medios en torno al tema. Cosas de origen como decir mutación del COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las enfermedades no mutan, mutan los virus que las producen. Ojo, como en todo es necesario aplicar el rigor del pensamiento para comprender mejor. Los virus mutan todo el tiempo, esto porque cada vez que invaden una célula replican su ADN y lo hacen por millones y millones de veces, entonces hay probabilidad de que esa copia de ADN resulte corrupta y se copie mal, ocurriendo una mutación. Si la mutación se replica exitosamente a tal grado que los seres humanos la llegamos a identificar, entonces eso es una variante del virus, es decir, le ponemos nombre a la mutación. Si la mutación se extingue antes de que el hombre la alcance a identificar, pues digamos que nunca existió. El tema es que naturalmente, y esto no lo van a decir quienes quieren jugar con el miedo, las variantes de los virus por regla, entre más contagiosas, menos letales. Entre más y más contagioso es un virus, menos y menos letal será. ¿Por qué? Lo anterior por una razón bastante lógica que los seres humanos más inteligentes de los virus, eso sí, debemos entender. Los virus no tienen como las abejas alitas para salir volando y recorrer praderas en busca de una hermosa flor o víctima. Virus como el SARS-CoV-2 se propagan mediante la interacción física entre las personas. Así pues, una mutación o variante que sea más letal, lo cual sí ocurre también, naturalmente hace que el huésped infectado caiga más rápida y severamente en enfermedad y eso hace que naturalmente reduzca su exposición con otras personas, ¿no? Entre más enfermo estás, pues menos sales. Si una variante efectivamente es más contagiosa, no es porque ahora sí ya tiene alitas la variante, sino porque sus efectos y síntomas sobre sus huéspedes son menos graves o incluso imperceptibles, de tal forma que el huésped con esa mutación anda esparciendo con más personas esa variante de virus y más personas se infectan, pues. Así es como la variante del SARS-CoV-2 es más contagiosa por consecuencia de ser menos letal. Si llegase a un caso extremo de una mutación extremadamente letal, este virus seguramente podría matar al huésped y a unos cuantos interactuando con él. Pero la respuesta de la misma sociedad es masiva, confinamiento, miedo natural, etc. Y al paso de haber matado a algunos, esa mutación extremadamente letal se extingue junto con sus limitadas víctimas. Esa variante dice no fue tan contagiosa. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el virus ébola, donde se tienen brotes extremadamente letales, pero por lo mismo la respuesta es drástica. Se confinan las personas, el virus y las víctimas se salvan o mueren junto con este. Es un virus que por letal no tiene oportunidades de llegar a ser pandemia, contagiar a medio mundo. Si el ébola mutara una variante mucho menos letal, entonces naturalmente se encubre. Las personas empiezan a transportarlo sin darse cuenta y estaremos en presencia de una situación de una variante mucho más contagiosa del ébola por ser precisamente menos letal. Tanto así lo anterior, que todos los días nos andamos contagiando a las personas de virus extremadamente contagiosos. Vivimos todos los días con millones de virus en nuestros cuerpos, extremadamente contagiosos, a razón de que son extremadamente inofensivos. A grandes rasgos, ese es el tema de las dichosas variantes más contagiosas. Ojo con el dato. Está bien interesante, ¿no? Y es lo que... lo sacó en agosto del 2021. Y llegó el Omicron, que es una variante efectivamente más contagiosa, pero más leve. Los síntomas de Omicron son dolor de cabeza, nariz roja, constipación, dolor de garganta. No hay ni tos y, ojo, no hay tampoco dificultad para respirar. ¿Se sabías? El Omicron no se caracteriza por dificultad para respirar, que es el del COVID. O sea, eso es importante tenerlo claro. Ahí lo tienes, ¿no?
No hay ese, porque lo que he escuchado, leído, es que este virus ha mutado y solo afecta la parte de arriba, porque es mucho más eficiente para contagiar, y ya no se mete a los pulmones, porque no tiene, ahí es difícil que contagie a alguien en los pulmones. Y se ha vuelto más contagiosa, pero por lo mismo, bien dicen, porque es mucho más leve. Tal vez si Sergio Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Ahorita que le dice que ahí se empezó a hacer un poquito mal, se hizo la prueba de COVID, igual no se le hubiera hecho y hubiera pensado que es un resfriado, ¿no? A pesar que tuviera COVID. Sí, pero bueno, él toma en cuenta también que él es un diputado, él tiene acceso a servicios privados, ¿no? Él tiene contacto con doctores, etcétera, etcétera, y pues mucha gente en la población no tiene los recursos para andarse haciendo las pruebas, no tiene tiempo, tiene que ir a sus trabajos y dicen, eso es un pequeño catarro, me lo aguanto. Ya si se pone más grave me encargo de él. Entonces es un poco, entiendo yo a lo que se refiere todo este hilo, de que de esta manera se contagia más fácil el virus porque pues siente la gente que es un catarro, una gripe y entonces empieza a realizar sus actividades y empieza a crecer claro, o sea, es los contagios, ¿no? Entre más leve, porque si fuera más fuerte, por ejemplo, si una persona no puede respirar. Sí, si fuera incapacitante no sales a trabajar, por ejemplo. Te quedas ¿no? en tu casa, ¿no? Sí, o sea, no por la cuarentena, porque te incapacita. Exacto, entonces, sí, entiendo yo, o sea, eso es también lo que hay que ver, no todos tienen pues esa reacción, ¿no? De que me siento un poquito mal y me hago la prueba, porque si cada vez que te sientes mal gastas 300, 400 pesos, pues sale una lana, ¿no? Y no todos tienen el dinero. Mira, esa es ahí una está realidad. el caso de Silvia Pinal, Mauricio. Es un muy buen caso, ¿no? ¿Sí? Silvia Pinal, un día se le bajó la presión, le dieron una pastilla, después se le subió la presión por esa pastilla, le tuvo una arritmia y la llevaron al hospital. Y ahí, en medio de eso, le hacen la prueba y que tiene COVID, porque la hacen así por estudios, por protocolo, ¿no? Por sí. protocolo. Es que está hospitalizada por COVID, pues no, está hospitalizada por este tema de las pastillas. Y al final, bueno, se queda un rato, sale y le dicen los doctores, no, la verdad es que Silvia Pinal tuvo COVID asintomático. O sea, tuvo problemas después renal por no sé qué, porque bueno, ya tiene 90 años. Ya problemas que tienen, bueno, los ancianos. Pero no fue por el COVID. Ese es interesante el caso de Silvia Pinal. Aunque Adela Micha la está matando por COVID, pero no fue que llegó por COVID. Era una cuestión de los riñones. Nunca estuvo, por ejemplo, intubado o algo así, en lo absoluto. Sí, ese es como dices el ejemplo, ¿no? Y pues así la pregunta es ¿cuántos traen ahorita Pues enfermedad montón. asintomática? Y también lo que han dicho es que el periodo de incubación es más rápido, por eso también se da más rápida la transmisión, en fin, tiene una serie de elementos que por eso yo he visto a algunos que empiezan a decir que es incluso una pandemia distinta, pues, o sea, hay que hacer algunos ajustes a lo que viene sucediendo antes, porque los efectos del virus son pues ligeramente distintos y hay que adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, pues yo espero, ese es mi deseo de este año también, que ya sea la parte final de la pandemia y que, pues bueno, ya en este 2022 ya vayamos ahora sí regresando a la vieja normalidad poco a poco. Y pues vamos a ver cómo terminamos ya este periodo invernal. Fue muy difícil el año pasado, fue muy duro. Muy complicado y ahora pues con vacunas y con una variante menos agresiva pues parece que el escenario es mucho más positivo. Sí, incluso fíjate que hay gente que con las 3 vacunas se está infectando. O sea, también se nota que esta variante escapa a las vacunas. Pero no está mal porque sí protege contra las variantes más fuertes, como la famosa Delta, ¿no? O sea, al final todavía sigue estando esa variante ahí. Ya no sale mucho, pero sigue. Sí, Incluso no ha te puedo desaparecido. asegurar que los que todavía, porque todavía hay muerte, sigue siendo la famosa Delta. O sea, al final, esta vacuna te protege contra la enfermedad más fuerte. Ya contra la enfermedad leve, parece que se escapa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese sentido hay que seguir las recomendaciones de ponerse las vacunas de refuerzo, etcétera, etcétera, porque las otras variantes continúan ahí. Ojo con el dato, no se han ido a ningún lado. La original, la alfa, después la delta, y todavía siguen ahí, y todas esas sí mataron. Esa es la realidad. Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Vámonos a otro tema inmediatamente. Mauricio,
Este es un video, dicen que hay gasolinazo, ¿no? Nos asegura, por ejemplo, el Reforma, Mauricio, vamos a ver el Reforma. Templo Mayor de Reforma. Que la gasolina, mira, a ver, pone. Prepárese para la sorpresa de encontrar el litro de gasolina hasta en 26 pesos, lo dice que está el litro de gasolina, según esto el Reforma, ¿no? Y todo el fin de año estuvieron, jode, que, ¿ya vieron el precio de la gasolina? ¿Ya vieron el precio de la gasolina? ¿Ya vieron el precio? Decía Van Pipe, decía Felipe Calderón, decía Elber Lanzarán, decía... ¿Ya vieron Curiosamente nadie subió una foto del precio de la gasolina, nada más decían eso. ¿Ya vieron el precio de la gasolina? Viralizaron una foto, quisieron viralizar una foto pero quién sabe ni siquiera de qué año es, ni nada, o sea, realmente... Sí, pero... Donde supuestamente estaba la gasolina justamente en 25, 26 pesos. Pero es increíble que Reforma salga y publique esto. El Universal también le dedicó su columna de Bajo Reserva al tema de las gasolinas. Dicen que se ha quedado callado el presidente, que se ha quedado callado Mario Delgado, que nadie quiere hablar del gasolinazo, ¿no? O del eventual gasolinazo en este 2022. Y la verdad es que sí, la campaña ha sido muy intensa. Incluso en los memes que difundieron del lado opositor pusieron la fotografía o el tablero de esta gasolinería, donde supuestamente la gasolina está en 26, sobre lo que quedó de la estatua, ¿no? La base de la estatua del presidente Obrador, así de malosos se pusieron. Pero bueno, aquí estuvieron pues tratando de generar este temor. Lo que querían es que la gente fuera, hiciera filas kilométricas en las gasolinerías y pues responsabilizar al presidente de que hay un gran gasolinazo a principios de este año. Sí, y mira, Mauricio, hoy, entre todo, esa es la importancia de la mañanera en el famoso quién es quién en las gasolinas, que después ya no lo pelamos mucho, pero sigue ahí. Hoy sacan el precio promedio de la gasolina, ¿no? Y estas son las cifras de hoy. La regular, 20.72 pesos por litro, la premium, 22.69, el diésel, 21.89. Y también por aquí pone las gasolinas más caras. A ver, un poquito más para acá. Por ejemplo, en la gasolina más cara de 22.59, esta es la regular, ¿no? Es la más cara, en Ciudad del Carmen, Campeche, 24.09, la premium, la más cara, ninguno llegó a los 26 de entrada, y esas son las gasolineras más caras. Y vaya que en Quintana Roo sale carísima la gasolina. Y bueno, las gasolineras más baratas, Baja California, ¿no? Pero nada más para ponerlo en contexto. Y lo cierto, Mauricio, es que también quisieron confundir con algo. Por ejemplo, subieron, eso sí, el IEPS de las gas, subió el 7%. Entonces decían, no, pues va a subir cuando menos 7%. A veces decían, sí, pero de entrada, no por subir el IEPS 7%, significa que de entrada el precio de la gasolina también va a subir en automático 7%. Porque el IEPS es nada más un componente de todo el precio de la gasolina. Uno. Y dos, además, aunque se suba el IEPS, se aplica algo que se llama estímulo, o sea que al final subo, pero después bajo. Y lo cierto es que con esta manera ha sido muy eficaz este gobierno de mantener cero el gasolinazo. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos el gasolinazo ha sido brutal. No se diga en otras partes de Europa. Brutal, ha sido horrible el aumento del precio de la gasolina. Aquí, honestamente, y también está la grafiquita, vemos que la gasolina se ha mantenido sumamente estable. Ahí está, ¿ves? Voy a poner otra vez. Aquí se ve en esta parte de la derecha, ¿no? Se nota el precio de la gasolina. No ha cambiado en lo absoluto. Sí, ya con la información que presenta el presidente Obrador el día de hoy, pues eso nos queda ya también más aclarado, porque sí, la verdad es que se buscó manipular esta información, primero en las redes sociales en el transcurso del fin de semana. Hoy también con los medios, como estamos viendo con Reforma, con el Universal hablando de este tema. Kenia López Rabadán saca su mañanera hablando de este tema de los gasolinazos. La idea era pues confundir a la gente, y también yo creo que también lo que están aprovechando es lo que se denunció a finales del año pasado, que hemos estado hablando sobre este tema, Nacho, sobre el asunto de la inflación. Ya la inflación no lo podemos negar, sí ha sido muy alta, 7% en el 2021, un poquito más. Y esto por los efectos internacionales, por la recuperación de la pandemia. ¿Qué es lo que se denunció? Incluso, ¿qué es lo que llevó a abrir una nueva sección por parte del presidente? El quién en los precios de los bienes de primera necesidad.
es que varios empresarios decían, ay, oye, es que la gente pues sabe que hay una alta inflación, vamos a subirle más los precios nosotros a y justificando con la inflación. Incluso algunos trascendidos mencionan que los productos subían hasta 20% cuando la inflación es del 7%. Por eso es que se crea esta nueva sección para impedir que los empresarios abusen de estas noticias de la inflación. Y yo creo que también con esto del gasolinazo, pues si se genera la percepción de que hay un gasolinazo, los empresarios pueden subirle más al precio de la gasolina. Acuérdense que ya está liberado el precio de la gasolina y ellos pueden cobrar lo que se les pegue la regalada gana. Y le van a culpar al presidente. Porque aquí la idea pues es que no culpes al empresario, sino al presidente por el gasolinazo. Sin embargo, ya con tanta información que tenemos, podemos desmentir estas versiones del gasolinazo y tampoco evitar caer en este círculo vicioso, ¿no? En esta estrategia negra también en donde pues se nos busca subir más los precios de la gasolina.